Samuel 19:23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Saúl fue hasta donde estaba Samuel, que era el sacerdote de aquellos días. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre Saúl y profetizó. Y mientras él profetizaba, y mientras levantaba sus manos y profetizaba y danzaba, porque profetizaba, dice que se despojó de sus vestiduras y quedó totalmente desnudo. Cuidado, aquí hay una enseñanza muy profunda. Podemos profetizar, podemos predicar, podemos echar fuera demonios, podemos hacer señales, podemos hacer milagros, pero ante los ojos de Dios estamos desnudos. Por eso el Señor dirá aquel día: alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y dice que el pueblo dirá: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. En tu nombre, Señor. De cierto os digo, no los conozco. Porque cuando una persona está desnuda delante del Señor, significa que no tiene la cobertura de Dios. Podemos estar vestidos espléndidamente, y los hombres nos ven vestidos, y yo me miro al espejo y estoy vestido, pero ante los ojos de Dios yo puedo estar desnudo. Cuidado, cuidado. Dice en el libro de Apocalipsis, porque muchos están en el púlpito predicando, profetizando y declarando la palabra de Dios, pero ante los ojos de Dios están desnudos, están reprobados, no están aprobados por Dios. Por más que prediquen, por más que pastoreen, por más que profeticen, por más que hagan milagros, si Dios los ve desnudos, no están cubiertos, están lejos del Espíritu Santo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa vomitar de la boca? La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, que la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Y dice que cuando Jesús nos vomita de su boca, que nos expulsa de su cuerpo, que ya no pertenecemos más al cuerpo de Cristo, porque no estamos vestidos legítimamente de la unción, el poder y la gracia del Espíritu Santo. Porque seguimos otra corriente de pensamiento y no nos basamos en el fundamento sólido que es la palabra escritural bíblica, sino que enseñamos lo que nos parece a nosotros y no conforme al Espíritu Santo. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo. Así el Señor nos ve a nosotros desnudo si no obedecemos al Espíritu Santo, si no seguimos las ordenanzas del Espíritu Santo, si no nos enfocamos bajo la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro representa la realeza. El oro es típico de un rey. Y si tú no tienes lo que es propio del rey, que es Rey de Reyes, Jesucristo,
no estás encaminado bajo su voluntad y bajo su orden. Por eso dice, te aconsejo que compres de mí oro, que estés en mi presencia significa, que estés en mi presencia en oración, ruegos, clamor, ayuno y súplica en arrepentimiento, dice el Señor. Y te aconsejo, dice, ¿no? Que compres, ¿no? Oro refinado en fuego y que compres vestiduras blancas para vestirte. Si el Señor no ve en ti vestiduras blancas, es porque no estás apto. Y tienes que arrepentirte y buscarle de corazón a Dios. No hay respaldo del Espíritu Santo. Por más que profetices, hagas milagros y enseñes la palabra de Dios, si no estás enfocado bajo la dirección del Espíritu Santo, tus vestidos no son blancos y tienen que ser blancos, símbolo de la pureza, de la santidad y la obediencia a nuestro Dios por el Espíritu Santo. O sea, te aconsejo que compres vestiduras blancas para vestirte. Significa que no estaba este varón, este siervo de Dios, vestido de color blanco, sino que tenía otro color su vestidura que no era blanca. Te aconsejo que compres vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Significa que si no estaba vestido de blanco, estaba desnudo. Porque cualquier otra indumentaria, cualquier otra vestimenta, cualquier otra ropa que no sea blanca, significa desnudez. Y desnudez significa pecado. Que quede al descubierto el pecado, como le pasó a Saúl, que era el rey de Israel, que fue hasta Samuel, pero Samuel tenía una compañía y una escuela de profetas que estaban ligados al Espíritu Santo, y ellos estaban llenos del Espíritu Santo, porque en la escuela de profetas se obedecía al Espíritu Santo y se profetizaba, y la unción era tan poderosa y tan grande que todo hombre o toda mujer que entraba a ese lugar comenzaba a danzar y a profetizar en el Espíritu. Por eso muchos que entraban, como Saúl, que tenía una mala intención en su corazón porque quería matar a David, el que iba a ser rey en Israel, David, el futuro rey, Saúl lo quería matar. Esta era la intención que tenía en su corazón. Y por eso cuando fue a Saúl quedó descubierto, y cuando comenzó a profetizar, dice que él se desnudó, quedó totalmente desnudo, completamente desnudo, y los profetas se dieron cuenta de su desnudez, porque a los profetas les es revelado por el Espíritu Santo el corazón de los hombres y de las mujeres de esta generación, y aquellos profetas descubrieron a través de la desnudez de Saúl, mientras él profetizaba y declaraba palabra de Dios, de igual manera los profetas se dieron cuenta de la desnudez que él tenía en su corazón, porque había malas intenciones en su corazón. Y Jesús llegó a decir: no matarás. ¿Has oído la ley que dice que no hay que matar, no hay que adulterar, no hay que fornicar? Pero si en tu corazón tú tienes algo contra tu hermano, ya eres un homicida. Jesús dijo que, habló de los homicidas, pero Jesús dijo que aquel que ya tiene algo contra su hermano y no está dispuesto a perdonar, que murmura, que critica, que juzga, que cuestiona al otro, es un homicida en potencia en espíritu. Es un homicida, y aunque no agarre un arma blanca o un arma de fuego para dañar a su prójimo, para matarlo, ya es homicida, porque la intención de su corazón es la de un homicida, porque el que no ama a su hermano es un homicida, no tiene vida eterna permanente en él. Aquel que juzga, que critica, que cuestiona, que difama, es un homicida. Y aquel que no cree en el testimonio del Espíritu Santo, por más que vea milagros y se dé cuenta que Dios usa a un hombre, y aún desprestigiando la obra de Dios, es un homicida, porque tiene envidia y tiene celo en su corazón. Pero debemos volver como un niño,
el corazón a ser como un niño, corazón inocente, manso y humilde, para alcanzar los propósitos de Dios. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él nos perdonó porque cuando estaba en la cruz crucificado dijo, consumado es, hecho está. Y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús te perdonó, Jesús me perdonó. Pero si ahora no seguimos el camino del Señor y no obedecemos sus palabras, nos convertimos en homicidas. ¿Cómo terminaron los ladrones? En la cruz. Porque ellos robaban. Los homicidas y los ladrones terminaban en la cruz. Jesús fue en lugar de los ladrones y homicidas para morir por ellos. Fue en mi lugar y en tu lugar Jesús a la cruz para que tú y yo no seamos condenados. Y si Jesús murió en la cruz para que no seamos condenados, ¿por qué no le creemos al testimonio del Espíritu Santo? ¿Por qué no creemos cuando Dios nos habla? ¿Por qué no creemos cuando el Espíritu Santo usa a una persona para hablarnos? Cuando Dios trae un profeta, cuando es ungido por Dios y habla por el Espíritu Santo. Dios levanta profetas y muchas veces de una manera sorprendente. Porque muchos cuestionan que el profeta o el pastor tiene que ser levantado por otros ministros. Hay veces que Dios mismo levanta a los profetas. Había un profeta en la Biblia, que ahora no recuerdo su nombre, que él dice que era, creo que era Amós, no me acuerdo ahora el nombre del profeta, que él no era profeta, era boyero, cuidaba los bueyes, las ovejas, estaba en el campo, era un campesino, y dice que Dios lo llamó para profetizar. Ningún sacerdote lo ungió, ningún profeta lo ungió, Dios mismo lo llamó a un hombre de campo para ser profeta, porque los profetas se habían corrompido en aquellos días. Cuidado con juzgar a los que son usados por Dios. Cuidado con difamar a los que son usados por Dios. Cuidado con dudar del poder de Dios, porque cuando Dios usa a un hombre, Dios puede hacer estremecer el cielo y la tierra. Cuidado. Tengamos temor de Dios, obedezcamos a Dios. Pero también hay muchos falsos profetas que dicen, pero no hacen. Enseñan, pero no cumplen. Hablan, pero no dan el testimonio de la verdad. Hacen milagros, pero milagros mentirosos y engañosos. Cuidado con los falsos profetas. Falso profeta es aquel que cada vez que habla no hay ningún respaldo bíblico de sus palabras. Falso profeta es aquel que nunca habla del Espíritu Santo. Falso profeta es aquel que nunca le da la gloria al Espíritu Santo. Falso profeta es aquel que te pide algo monetario, dinerario, algún interés quiere de ti. Cuidado con los falsos profetas, porque los verdaderos profetas, los verdaderos predicadores, los verdaderos pastores, los verdaderos obreros de Dios, hablamos según lo que dice la Biblia y no pedimos ninguna contribución dineraria, porque yo no pido dinero a nadie, porque no me interesa el dinero de nadie, porque todo está corrompido, aún sus propios dineros, su propio oro y plata está corrompida. No me interesa nada lo que está corrompido de los hombres, sino que me interesa que los hombres corrompidos se arrepientan y se vuelvan a Dios para poder recibir perdón de pecados, vida eterna, herencia en el cielo entre los santificados. Y esta es la palabra de predicación que predico hoy. Arrepiéntase toda la iglesia de Jesucristo, desde los más destacados pastores hasta los miembros más pequeños. Arrepiéntase cada uno y siga el camino de Jesucristo, siga la senda del Espíritu Santo y obedezca la palabra de Dios, porque dice el Señor: pronto vendré a ti, y si no te hubieres arrepentido, quitaré tu candelero de en medio de ti, si no te hubieres arrepentido. ¿Y saben lo que representa y simboliza el candelero que habla en Apocalipsis? Porque el candelero es para iluminar, es la luz. Habla del Espíritu Santo. Quitará el Espíritu Santo de ti si no te hubieres arrepentido. Y sin el Espíritu Santo, ninguno, absolutamente nadie va a ser salvo.
Porque Jesucristo envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y para que no nos pierdamos en el camino, sino que sigamos el régimen de Dios, el camino de la santidad, porque Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad y Él les hablará de lo mío. Él les hará recordar todo lo que yo les enseñé. Para eso vendrá el Espíritu Santo. Para eso hoy está el Espíritu Santo, para hacer recordar las Escrituras, para hacer recordar las enseñanzas de Jesús, para que nadie sea engañado, porque cuando se sigue y se obedece y se oye al Espíritu Santo, entonces no somos engañados. Pero cuando endurecemos el corazón ante la voz del Espíritu Santo, corremos el riesgo de ser engañados. ¿Cuántos hay hoy que aún dentro de la iglesia están engañados? Arrepiéntete, pueblo, arrepiéntete, iglesia. Muchos predican y hacen milagros y profetizan, pero ante los ojos de Dios están desnudos, como Saúl estaba desnudo en los días del profeta Samuel.